¿Qué, Buenos días, qué tal, Sergio? buenos No, días. no podía Pues entrar. sí, qué raro, ¿ah? Pero ya estuvo. Y lo bueno es que ya estás acá. Bueno, primero presentarte, ¿verdad, Víctor? Este es el grupo del cual te había mencionado que estamos trabajando en la mentalidad antifrágil. Entonces, fue lo que hablamos para que conocieran tu caso, pues, que me pareció muy interesante y que definitivamente tenía que ver con la mentalidad antifrágil, ¿verdad? Entonces, te voy a dar un momento para que se presente cada uno y vamos a ¿Sí? iniciar con la entrevista. Y gracias por aceptar, Luis. Va, con gusto. Inicia, María. Bueno, gracias por estar con nosotros. Soy Mariel Petit, soy coach, tengo un posgrado en psicología y en neurociencias y hace largo tiempo que trabajo con jugadores de tenis de mediano y alto rendimiento. Eh, el trabajar con la antifragilidad en el deporte creo que los posiciona de una manera diferente y en eso trabajamos con el resto del equipo. ¿Sí? Ivana. Bueno, yo soy de Argentina, me llamo Ivana, fui deportista de alto rendimiento, patinadora artística, soy entrenadora, también soy coach y trainer en programación neurolingüística, trabajo con deportistas individuales y con equipos. Y bueno, te quiero principalmente agradecer, un placer también conocerte. Todo lo que vos nos traigas en esta entrevista nos va a servir muchísimo para enriquecer la antifragilidad en toda la investigación que estamos llevando a cabo ya hace 2 años. Así que gracias. Leopoldo. Hola Luis, bienvenido. Eh, Soy de México, soy cirujano pediatra y participo en este grupo porque estoy muy interesado en los deportes y en todo lo que puede incrementar el rendimiento de los deportistas. De esta manera, la entrevista de hoy es muy importante porque nos ayuda a avanzar en ese terreno. Muy bien. Mucho gusto. Gracias. Bueno, y te dejo entonces con Daniel que se presente y que va a realizar la entrevista. Así que gracias, Luis, Hola, de Luis. nuevo. Hola, Luis. Bueno, Sergio no necesita presentación, lo conocemos todos. Eh, yo, yo soy Daniel Amat, coach ontológico y deportivo. Vivo en Argentina y hace 15 años que estoy en este tema. Hoy nos toca un paso muy importante para nosotros en resolver estas entrevistas. Eh, Hoy lo hacemos contigo porque Sergio nos alentó un poco tu trayectoria y realmente nos interesa profundizar en algunos aspectos de la misma. Pero bien, estás en Guatemala y por lo que sé están con un temita con el volcán de fuego, ¿no? ¿Cómo va eso? Yo creo que ya está resuelto. Se resolvió por sí solo, creo yo. Ya no he sabido que siga haciendo erupción. Es un tema recurrente aquí en Guatemala. Hace erupción a cada ratito. Continuamente, ¿no? Sí. Y te voy a hacer una pregunta al respecto. Esta situación que desencadenó esta última erupción, eh, ¿encontró a la población más preparada o pasa Eh, lo mismo de siempre? yo creería que pocas veces se da una erupción que sea así demasiado, eh, que tome a la población demasiado inadvertida. Eh, Usualmente lo que ocurre es que hay caída de ceniza, eso es lo normal, pues. Pero en ocasiones sí ha habido como a luz de lava y de otras cuestiones que sí han dañado bastante a algunas poblaciones cercanas, pero no es el caso de lo que pasó ahorita. Ajá. Pero digamos, todos esperan que vuelva a pasar, pero no se preparan para lo que va a pasar. Eh, digamos que se preparan, pero no para cuestiones así demasiado graves, ¿verdad? Eso no ocurre demasiado frecuente.
ha pasado muy pocas veces. Ujú. Te hice esta pregunta porque lo quiero traer como metáfora. ¿Sí? Lo de volcán viene a ser una adversidad grande que se presenta de vez en cuando, pero y trae muchos trastornos. En la vida, como te ha pasado a vos, y vamos ahora a analizarlo, solemos enfrentarnos ante estos obstáculos. Y la mayoría de la gente lo que hace es lo supera. Es decir, se evacúa y luego vuelve, pero continúa su vida normalmente. La antifragilidad, volviendo a la metáfora, significaría cómo podemos hacer que la energía que este volcán proyecta, transformarla en algo útil, en mejorarnos, en que la comunidad sea mejor y no tenga que estar escapando, aprovecharlo. Básicamente esa es la filosofía de la antifragilidad. Ante la adversidad, aprender y salir fortalecido. Entonces, teniendo este concepto, lo vamos a llevar al deporte, y el deporte es como el volcán, porque vamos a encontrarnos con deportistas que empiezan a trabajar en el deporte y que por X motivos se van y no avanzan, otros que se quedan ahí, se estabilizan, y hay muchos que usan el deporte como un trampolín para mejorar su vida. Y es ahí donde nosotros vamos. Entonces, contame un poquito, ¿cómo vos, de qué es lo que haces y cómo llegaste al deporte? Bueno, te voy a contar, Daniel, que, bueno, para todos, yo no he sido una persona que, que, que me considere deportista, digamos, de mi juventud, no he sido deportista, mucho menos profesional, ni tampoco asiduo. El deporte para mí hasta cierto punto, digamos que hasta mi adolescencia o temprana adultez, fue simplemente por motivos recreacionales, ¿verdad? Yo jugué un poco de fútbol, jugué un poco de basquetbol, hacía bicicleta de manera recreacional, digamos. Eh, nunca lo tomé como, como algo formal, porque simplemente me parecía divertido, era como una forma de estar con mis amigos, participar de ciertos deportes, pero no involucrarme permanentemente en ellos. En el 2004, eh, eh, justo en el cuarto año de la carrera de odontología, me empecé a padecer de dolores de espalda fuertes. Sobre todo ese año empiezan el trabajo clínico de la carrera. Y entonces, cuando yo terminaba de atender pacientes, pues terminaba con mucho dolor de espalda. Y mi carrera es eminentemente mala sobre la espalda, los ojos, las manos. Se nos desgasta mucho a los odontólogos, ¿verdad? Sin embargo, pues era una persona de 23 años que en teoría no debería de presentar mayores dolores de espalda. Mis compañeros no lo experimentaban. Mi papá es odontólogo. Él tampoco experimentaba nada. Entonces a todos nos parecía como extraño que yo sí me quejara de dolores de espalda. Entonces, cuando fui a revisión, resulta que sí tenía dos vértebras desviadas y que por alguna razón nunca nos habíamos dado cuenta de eso. Quizás porque, como les repito, nunca había tomado ningún deporte como de manera formal, sino simplemente recreacional. Así que el doctor, luego de evaluar ya las, las- los medios de evidencia clínica y radiográfica de mi espalda, me, me dejó una serie de ejercicios por 6 meses. Esos ejercicios son específicos para mi condición y los sigo haciendo hasta el día de hoy. Son ejercicios que yo tengo que hacer por el resto de mi vida. Y cuando yo llevaba 6 meses de hacerlos, eh,
me, me dijo que tenía que empezar a nadar para fortalecer mi espalda. Entonces yo hasta ese momento sabía nadar, pero igual, por diversión, no es que tuviera una técnica de natación depurada, nada por el estilo. Entonces empecé a nadar poco a poco, no tenía el hábito, quizás lograba nadar, qué sé yo, unos 300 metros y mucho, ¿verdad? No, no era mucho. Y poquito a poco pues fui avanzando hasta que llegué a nadar 2000 metros diarios. Eso lo hice por muchos años. Eh, Me gradué, me casé, seguí nadando. Eh, creo que, creo que nunca fue es decir, no, cuando hablo de que nadaba 2000 metros diarios, no es que fuera un deporte de exigencia para mí, ¿verdad? O sea, simplemente lo hacía generalmente en la mañana o a mediodía, nadaba mis 2000 metros diarios a mi ritmo, no, simplemente porque me llegó a gustar mucho pues hacerlo, ¿verdad? Y aparte me servía para mi espalda, pero llegó un punto en el que yo ya no pude seguir nadando por mis obligaciones en Bueno, Guinea, ¿verdad? discúlpame que te para acá porque así podemos volver un poquito para atrás. En el momento en que te recomendaron hacer este deporte, la natación, y hacerlo de forma cotidiana y regularmente, ¿cómo lo recibiste vos? En función de tu vida en ese momento, ¿no? Es decir, fue un cambio muy grande, lo viviste como un gran cambio, lo viviste como una transición eh, sabrosa, no sé, ¿cómo lo viviste ese momento? Bueno, para empezar, yo soy una persona muy práctica, ¿verdad? Ujú. Sergio puede saber mejor que usted, pero él me conoce bastante. Soy una persona muy práctica que no me complico la existencia mucho. Entonces, cuando a mí me dicen que tengo este problema en la espalda, y pues obviamente que yo voy a trabajar el resto de mi vida con mi espalda, por mi profesión. Entonces, el doctor me dice, tenés dos opciones. Una es quirúrgica, que es la que no queremos utilizar, y una es a través de terapia de ejercicio. Entonces, para mí, en ningún momento pasó por la mente esperar a que mi condición se volviera quirúrgica. Para mí era, si me están diciendo que tengo que hacer ejercicio, lo tengo que hacer, y así de simple. No hay como, para mí no era otra opción, ¿verdad? Era sí o sí. Y entonces, obviamente, el- ese periodo de adaptación, pues es un cambio de vida, porque esos primeros 6 meses en los que intenté hacer los ejercicios, si bien es cierto que experimenté cierta mejoría, no fue una mejoría inmediata, tuve que estar tomando analgésicos y todo. Cuando yo ya llegué a nadar quizás unos 1000 metros diarios, hasta en ese punto yo empecé a experimentar una mejoría o sea, no fue un proceso rápido. Durante todo ese Bien, proceso fue lento. permitime que lo haga más lento. Eh, para vos, el momento en que tuviste que comenzar, esos días o meses o semanas en las que empezaste a activarte, que evidentemente te habrá causado trastornos en tu vida personal y en tu vida laboral, porque le tendrías que dedicar más tiempo. ¿Es así? ¿O, o fue algo que lo asumiste y lo integraste rápidamente? Yo creería que lo integré inmediatamente, ¿verdad? O sea, es una orden médica, para mí una orden médica, Tu formación te ayudó mucho a comprender eso. por supuesto, sí. Claro, claro, Yo recomiendo todos los días cosas y espero que los pacientes lo hagan, ¿verdad? perfecto. Entonces, Claro. en el caso del doctor me estaba diciendo, ¿quieres esto o lo otro? Para mí no había discusión en ese tema. Me estaba diciendo que tenía que hacerlo, lo tenía que hacer, sí o sí. Ahora, ¿lo tomaste como un tema de disciplina o algo te motivó a hacerlo?
¿O en qué momento Quizás, apareció la motivación, si quizás existe? la motivación fue el miedo, creería yo, ¿verdad? Porque en parte, en parte creo yo que cuando uno asume las cosas de manera, viendo la parte positiva, no la parte negativa de la condición, pues eventualmente uno dice, bueno, me están recomendando que haga ejercicio, en algún momento va a ser algo positivo para mi salud. Pero quizás el mayor motivador es el miedo, porque si, si yo en algún momento no hubiera podido ejercer mi carrera por, porque tenía una limitante en mi columna, pues hubiera sido terrible. Entonces, eh, creo que ese miedo inicial de saber que yo tenía el problema en la espalda y que solo había una opción en mi cabeza para mejorarme en ese aspecto, pues lo hice. Entonces, al día siguiente, el instructor me indicó lo que tenía que hacer, yo ya lo estaba haciendo. Ujú. ¿Y tuviste algún eh, inconveniente en cuanto a falta de energías, en cuanto a desmotivación, algo que no, ¿qué era lo que te impulsaba a hacerlo más allá del miedo? Si es que había algo más. Eh, Como te repito, quizás la parte positiva me impulsaba en que yo sabía que iba a mejorar en algún aspecto de salud. Esa era la parte positiva. Y la parte no sé si llamarlo negativa, pero que definitivamente fue el estímulo, fue el temor de que si no lo hacía, tendría eh, consecuencias quirúrgicas, ¿verdad? Y yo definitivamente no quería pasar por quirófano. Claro que sí. ¿Y qué hacías en esos momentos donde tenías alguna flaqueza? Sí que las tenías, ¿no? ¿Y cómo lo Por superabas? supuesto, sí. En todo momento uno tiene flaquezas, existen momentos de pereza quizás, ¿verdad? En los que uno no quiere. Ujú. Eh, entonces, en general soy bastante constante, pero por supuesto que habrán días en los que uno no se quiere levantar temprano, por aquí soy de motivo. Quizás fue un día agotador y uno no quiere hacerlo. Entonces, tampoco es que me complique mucho la existencia en ese aspecto. Si un día yo llego cansado a mi casa y no hago los ejercicios, no pasa nada. El, el, el hecho es que de 7 días, quizás yo los tenga que hacer 6 días, ¿verdad? Mejor si es los 7, pero si un día no lo hago, no pasa nada. Está bien, o sea que tu disciplina a la vez contiene cierta flexibilidad. Claro, Y sobre eso te apoyaste para la continuidad, te fortaleció eso, a pesar de reconocer que tu decaimiento, por lo que me decís, veo que eso te fortaleció, porque de los 200 metros que hacías al principio a los 2000 metros, debe haber habido un proceso bastante interesante, por lo menos, ¿no? Dentro tuyo. quizás cuando ese fue como el momento más complejo en cuanto a la cuestión de rutinas y de horarios. Y todo. Cuando empecé a nadar, eh, definitivamente que nadar es un deporte que, que implica movilizarme a un lugar, llevar ropa para hacerlo, encontrar el tiempo adecuado durante el día y organizar toda mi agenda en función de eso. Ay, ese momento sí fue un poco complicado en cuanto a escoger en qué momento lo iba a hacer, en dónde, toda la logística que implicaba. Pero una vez se vuelve un hábito, eh, creería yo que Hablando de eso, de hábitos, es decir, ¿qué habilidades nuevas descubriste con lo que te pasó? O sea, lo que te pasó te llevó a hacer algo que lo que vos no tenías en mente para nada, ni lo hubieras practicado nunca porque no venías con ese entrenamiento de decir voy a hacer deporte, ni se te hubiera ocurrido, pero descubriste un mundo distinto, ¿no es yo así? descubrí varias cosas con la natación. La natación descubrí que es un deporte que sana de manera integral. Ujú. Eh,
lo descubrí en mí mismo y lo vi en otras personas. En primer lugar, descubrí que puedo ser constante en algo. Eso fue bastante positivo porque me di cuenta de que cuando uno se propone algo, lo puede alcanzar. Descubrí que al mismo tiempo estar bajo el agua, relajándose, haciendo algo que realmente es bonito y que sirve para uno, eh, sirve hasta como método de introspección, creería yo. Y aparte yo vi mucha gente que estaba en condiciones similares en las que nadaban por temas de, no sé, de fisioterapia, porque, por temas médicos, ¿verdad? De, para bajar de peso, para mejorar otros problemas de espalda. O sea, no era yo el único que estaba ahí. Y vi cambios Ujú. también en ellos positivos. O sea, creo que para mí fue descubrir un mundo nuevo que, como tú bien dices, yo no habría llegado a él de otra forma que no hubiera sido por el descubrimiento de los perdón. Bien, y eso que descubriste, que te lleva a la constancia, a la perseverancia, a la empatía, eh, ¿cómo lo trasladaste al resto de tu vida? Si es que lo trasladaste de algún modo, ¿te sirvió para tu vida profesional, para tu vida personal? Sí, por supuesto. Me sirvió mucho porque, como te repito, me di cuenta de que yo podía ser constante en algo. Y, y entonces eso mismo, creo yo que el deporte tiene un lado muy positivo en cuanto a la disciplina. Y entonces esa disciplina se traslada a cualquier ámbito de la vida. Ujú. Y decime, esto que vos incorporaste en el deporte y lo llevaste a tu vida, eh, ¿cómo lo podrías sintetizar en cuanto a qué cambió tu vida a partir del deporte? Tu vida personal me refiero, ¿no? Tu vida personal, profesional. Cambió de manera positiva en todos los aspectos, porque Eh, creo que el cuerpo nunca se siente más sano como cuando uno entra en esa armonía de buen funcionamiento físico, ¿verdad? Eh, y el hecho de tener esa hora de esparcimiento diario me ayudó también a manejar de mejor manera mi, mi profesión. O sea, independientemente del horario en el que yo practicara la natación, fuera en la mañana, mediodía, o incluso a veces, eventualmente era en la noche, me servía como aliciente, como relajamiento. O de- Creo que el mejor momento para mí en el que lo pude hacer fue a mediodía, porque entonces yo cortaba la jornada laboral, era la mañana, me iba a relajar un poquito la piscina a mediodía, regresaba a la clínica, nuevas energías y ya, aunque en la mañana también era positivo, porque empieza uno el día cargado de energía y si era al final del día, pues quizá había sido un día largo y, y también era bueno llegar a la piscina y tener ese momento. Creo que era positivo en cualquier momento. Incluso los días de asueto era también positivo porque a veces iba con la familia, pues ellos a estar en la piscina de manera recreacional y yo a hacer mis 2000 metros diarios. O incluso cuando iba con la familia, pues a veces no hacía los 2000, sino que nadaba unos 1000 metros y ahí me ponía simplemente a estar en el agua. Y decime, Luis, volviendo un poquito atrás, me recuerdo que vos dijiste que la motivación más grande era Sí. el miedo a lo que te podía pasar. ¿Seguís teniendo la misma motivación cuando practicas el deporte? Sí, yo creería que el hecho de conocer la parte, la parte funcional, fisiológica, médica, no sé cómo llamarlo, de conocer las implicaciones de salud, sí, sí es una constante motivación. Pues yo sé que
Sé que si yo en algún momento dejo de hacer mis ejercicios, que ahora han cambiado, por cierto, ya no nado todos los días, eh, el hecho de conocer las implicaciones que tiene no hacerlo, siempre es una motivación. O sea, el miedo a que algo malo pase con la persona siempre acompaña. A ver, quiero entenderte. Vos empezaste porque tenías miedo a lo que te podría pasar. Correcto. Ahora, en el camino, toda esta experiencia, ¿no te quitó ese miedo? ¿Seguís teniendo el mismo miedo que al principio? ¿O la Por su- motivación está conformada por otras cosas? por supuesto, porque es que no es algo curable, ¿verdad? O sea, Ujú. es algo que si yo dejo de trabajarlo, vuelve a recaer. Pero vos sentís que el deporte no te aportó nada aparte de tu mejora en la condición física. No, por supuesto que me aportó en todo sentido. Pero Eso voy, a eso. hablando específicamente del miedo, siempre es una motivación constante, porque yo sé que si yo lo dejo de hacer, el problema sigue estando. Claro, no, mi pregunta era simplemente de curioso, decir, si el miedo que te hizo empezar a hacer esto sigue siendo el mismo miedo hoy, después de conocer otras cosas que el deporte te trajo, la constancia, la empatía, el esfuerzo, el reconocerte como una distinta persona. ¿Sí? ¿Eso no te quitó miedo? Es que no sé, no, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. A ver, La o pregunta es sea, esta. yo reconozco toda la parte positiva que ha implicado este proceso. Claro, La lo reconozco. que yo pretendo saber es si el miedo que te impulsó a hacer la práctica deportiva allá lejos Ujú. sigue siendo constante o descubriste en el camino otras motivaciones que te ayudan a continuar con lo que estás haciendo. Sí, descubrí otras motivaciones, pero el miedo sigue estando presente. Sigue estando igual. Sí. Bien. ¿Y vos pensás que sin ese miedo no harías, no seguirías ahora? Eh, no sé, no Digamos, sé. vamos a hacer la pregunta un poco truculenta. Ah, Si te dicen, te curaste, tu condición física ya es otra y estás normalizado, ya no tenés el problema que tenías antes, ¿seguirías haciendo deporte? sí, sí lo seguiría haciendo, pero no sé si tendría la misma constancia. Ajá. Bien, bueno, es importante eso, Sí. es importante. Y ahora, mirando hacia adelante, ¿qué otros desafíos crees que podrían ponerte a prueba en tu vínculo con tu deporte? Bueno, para empezar, yo he anonado, ya, al menos no diariamente. Digamos que Ujú, ahora lo hago una o dos veces por semana, si me va bien. ujú, En, el- en el, en el 2019 o finales del 2018, no recuerdo bien, dejé de nadar, porque ya no me daba tiempo. O sea, eh, me empezó a consumir demasiado tiempo mi actividad profesional. Y eso me llevó a engordarme. Y luego vino la pandemia en 2020. ujú. Entonces ahí eh, resulté con resistencia a la insulina. Ajá. Y pues en la pandemia no se podía nadar, pues yo no podía regresar al, al deporte normalmente, ¿no? Entonces ahí fue que empecé a tratarme la resistencia a la insulina con dieta y el doctor que me dio me dijo, mira, tenés que hacer ejercicios de pesas. Entonces me compré una barra de esas que van en la pared para Ujú. hacer dominadas y, y compré unas pesitas. Entonces ahora sustituí la natación por pesas y la barra está denominada. Ah, bueno, y hago calistenia ahora. Eso también fue otro cambio. Ahora hago calistenia. Bien.
Bien, lo importante que queremos detectar es que vos, ante una dificultad tan grande como la que estás atravesando todavía, el deporte de distintos modos te ayudó a salir y te sigue ayudando, porque Sí, hacer un entrenamiento físico está muy ligado a lo deportivo. sí. No abandonaste. ¿Qué es lo que pasó en ese proceso? Aparte de la pandemia, que la sufrió todo el mundo, y yo me recuerdo anécdotas de nadadores que en su casa se hicieron una pileta larga, pero con polietileno, ¿viste? Y para practicar todos los días, ¿no? Fue terrible, yo sé que fue terrible. Ahora, es una dificultad más, una adversidad más a la que vos ya venías. ¿Cómo atravesaste esa? ¿Qué es lo que te pasó ahí y cómo seguiste? Eh, ¿cómo seguí después de dejar de nadar? ¿Cómo lo viviste? ¿Lo viviste como una adversidad, como un alivio, como, bueno, ya no lo tengo que hacer más, o puedo hacer otra cosa? ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví eh, como una causalidad, ¿verdad? O sea, en algún momento supe que ya no podía dedicarme tanto tiempo como lo hacía antes, ¿verdad? Y que tenía que sustituirlo por algo. Y ese algo más fue hacerlo en casa, ¿verdad? Que implicaba simplemente madrugar un poco más y hacerlo temprano. Y, la verdad que fue una transición no tan complicada, creería. Ujú. Bien, bien. Te voy a hacer una última pregunta porque creo que ya estamos con el tiempo justo. Decime, si hay alguna persona que te pregunta o te manifiesta que está atravesando una situación muy parecida a la que vos tuviste, ¿qué le podrías compartir desde tu experiencia? ¿Qué le dirías? Bueno, de hecho ya me ha tocado compartirle mi experiencia a algunas personas y, y me he dado cuenta de que el, el reaccionar, el, el, el tomar acción no siempre es tan fácil para todos. Quizá para mí sí fue fácil, pero no lo es para todos. Yo he Ujú. intentado transmitir como mi forma de pensar de que sí es fácil. Cuando uno quiere, para mí es fácil tomar acción, pero veo que no es fácil para todos. Ahí veo un cambio interesante en lo que vos decís, porque cuando vos decís, cuando uno quiere, es fácil de tomar acción. Y Sí, cuando uno quiere, no hay miedo. ah, es que no sé si esté bien decir que no hay miedo. Por lo menos no es el miedo con el que empezaste. Hay que vencerlo ese miedo, ¿no es cierto? Y yo creo que tu ejemplo yo te lo pregunto, me inquieta por esto, porque en toda la charla veo que en ningún momento, si existe miedo, es el miedo habitual que puede tener cualquiera, pero venciste todos los obstáculos para superarte por ese miedo inicial de no quedarte mal, pero que te trajo otros beneficios que cambió tu vida. Sí, cambió mi vida por completo. Bien, ¿y qué pasa si nos centramos más en los beneficios que lograste a aquellos con los que te iniciaste? Porque era una adversidad muy grande esa. Yo creo que hubo un cambio muy grande en vos que te invito a que te analices, a que lo veas, pero que no sos la misma persona, evidentemente, ¿no? Pero vayamos al fondo de la cuestión. No sos el mismo que arrancó con este proceso, que este proceso te cambió mucho. Y es una adversidad que sufre mucha gente y no han tenido la oportunidad que
que tuviste tú para poder superarlo. Que esto creo que te dejó alguna enseñanza o estás atravesando por un proceso de aprendizaje que te está haciendo mucho mejor como Sí, persona, ¿no? correcto. Sí, la verdad que eh, en primer lugar, no me imaginé yo que en algún momento una condición médica me pudiera hacer ser constante en el deporte. Como te repito, yo siempre relacioné deporte con recreación, no con, no con Bien, metodología ni nada. bien. Eh, o sea, hoy para mí no es que no es que lo dimensione como, no lo veo tanto como disciplina, sino como una parte que ya es habitual, costumbre, o no lo sé, es una parte de mi vida, sin la cual ya no podría existir por ejemplo. Bien, primero agradecerte y después dejarte este último comentario. Todo lo que vos nos relatás es algo sobre lo que nosotros estamos trabajando. Y es que la adversidad se puede superar. El deporte es una herramienta para superar problemas de adversidad como el que vos estuviste pasando. Y nos sirve muchísimo todo el relato que nos diste y todas las circunstancias por las que atravesaste, porque fue muy complejo, por lo que yo pude descubrir entre líneas, fue muy complejo para vos hacerlo y sigue siendo complejo. Pero, sin embargo, vos te aferrás a la constancia, a la disciplina, al esfuerzo, que son cosas que el deporte nos trae. Y bueno, no me queda más que agradecerte y preguntarle a mis compañeros si tienen alguna pregunta para hacerte, que, que nos pueda aclarar un poco más, dar un poco más de luz. Yo. Bien, Bueno, gracias, me encantó lo que trajiste, creo que nos deja un gran aprendizaje a todos. Vos hablaste principalmente de que tu principal motivación fue el miedo, incluso el que te llevó a tomar acción, ¿no? Cómo respondiste distinto a cualquier persona que tiene miedo, que se queda paralizada, que va para atrás o que se estanca. Ese miedo fue el que te llevó a hacer esos 6 meses, después a tus 2000 metros, después a pasar a hacer pesas y ahora a hacer esta otra actividad. Ahora, si volvieras el tiempo atrás, ¿no? Cuando te dieron esa noticia y vos veías solamente una solución, que era hacer estos ejercicios, ¿cómo sentís o cómo podrías describir que programaste tu mente para llegar a eso y que te lleve a la acción? O sea, vos dijiste, ok, si no hago esto, no puedo ejercer quizás mi profesión, como que era tu única posibilidad. Pero ¿cómo hiciste para llegar a todo ese análisis? ¿Cómo gestionaste tu miedo? Em, no, te diría que no fue un proceso, o sea, fue una decisión inmediata. No tuve que pasar por un proceso de decisión. O sea, eh, recuerdo muy bien el día de la cita médica, en donde me enseñaron mis radiografías y mis exámenes y todo, en donde me dijeron, mira, tenés esto, lo podemos trabajar con terapia. Si no haces la terapia, pues conlleva una operación. Entonces, para mí no hubo proceso, fue una decisión inmediata. Sí, tengo que hacer la ¿Y esa terapia, la decisión hago. de dónde salió? Creería yo volvemos al tema del miedo. Creería yo que el miedo a lo que me podría pasar me hizo dar ese paso de manera automática. Fue un switch. O sea, no hubo que pensarla mucho. y si ahora, con todo lo que pasaste, con todo el proceso que viviste, volviéramos a esa situación, ¿todavía te estarías apoyando en el miedo o en la experiencia que vos la vistes?
Sí, la verdad es que eh, nunca lo había analizado de esta manera hasta hoy, pero hoy veo que el miedo, ese temor a la posibilidad, no ha sido tan negativo. O sea, si me motiva a la constancia, creo que no es negativo. Sí, no, el miedo no es negativo, el miedo viene a avisarte algo. Sí, Es positivo según la interpretación que le des. Si vos le diste es una muy buena interpretación, pero de esa interpretación yo veo que hay un aprendizaje, que por lo que nos estuviste contando, y por ahí te estoy pidiendo un ejercicio de imaginación, es decir, ya conociendo los efectos que el deporte me produjo, ¿seguiría haciéndolo? ¿Seguiría empezando por miedo? ¿O viendo el futuro, qué es lo que me va a pasar, tendría otra motivación? no, yo creo que siempre le metería un poquito de miedo, quizá con más confianza, pero Y está bien, porque es lo que a él le sirvió. Sí, claro, sí, sí. Bien. El Leo tiene la manito levantada, así que si le damos la entrada al médico del equipo. Estás muteado, yo, Leo. Primero Ahora que sí. nada, muchas gracias, Luis. ok. Son dos preguntas. La primera es muy simple. Cuando aumentaste de peso, que dejaste de hacer natación y también por la pandemia, ¿qué tanto peso aumentaste y qué tanto bajó el peso cuando has tenido oportunidad de hacer ejercicio? Aumenté 37 libras de mi Mucho, peso habitual. Yo cerca de pesaba, 40 kilos, cerca de 20 kilos. Sí. sí, supongo que soy malo con Bien, los cálculos, pero bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo puedes narrarnos la diferencia que existía en tu estado de ánimo, en tu nivel de energía, antes de hacer deporte, antes de la natación, a los días que estabas haciendo 2000 metros de natación diarios? uf, la energía era inigualable. Ya cuando yo logré realmente entrenar diario y hacer mis 2000 metros, yo era la persona más feliz del mundo. La energía era súper positiva. Eso es una forma objetiva de medir el beneficio en ti del deporte. Por un lado, se resuelve el problema ortopédico, la lesión que te llevó al ortopedista. Pero por otro lado, de manera colateral, experimentaste beneficios que son muy importantes, que es lo que nos interesa a nosotros, ver qué ganancias existen de estar practicando deporte, pero en personas como tú que eh, tomaron la decisión y pasaron de la inactividad o de la poca actividad a una rutina diaria que requiere disciplina, que requiere esfuerzo, eh, pero los beneficios pues son tangibles, tú los puedes medir, cómo te sientes, ¿no? Cómo estás. Y desde luego la salud, ¿no? El recuperar tu salud, el superar el problema que te llevó con el médico. Sí, correcto. De hecho, al aumentar de peso, también recaí en, en el problema de la bulimia. Eh, Recuerdo que pasé quizás 6 meses en los que volví a los dolores iniciales. Quizás no tan fuertes porque ya la musculatura tenía más resistencia, pero sí recaí bastante. Y, y bueno, el peso, bueno, yo no recuperé mi peso ideal a base de ejercicio, fue a base de dieta. Ahora hago ayuno intermitente y, y ese fue otro gran cambio positivo en mi vida, el descubrir una forma más sana de alimentarme. Entonces, cuando logré bajar de peso, encontrar que podía hacer en mi casa las pesas y la calistenia, pues fue
estuvo bien el cambio porque es algo que yo puedo gestionar sin interferir mucho en mi rutina diaria. Muy bien. Luis, tengo una pregunta. Tú narras que cuando llegaste a nadar 1000 metros fue el momento quizás donde viste realmente los beneficios. Sí. ¿Podrías mencionar 2 de esos beneficios que sentiste en ese momento? Bueno, el principal es que ya no tenía dolor. O sea, el día que yo descubrí que, que ya podía estar trabajando sin analgésicos y sin nada, el día fue. Y el otro beneficio fue quizás el psicológico, el descubrir que la natación me está beneficiando de manera positiva en todos los aspectos de mi vida, salud mental, todo esto creo que también fue bastante bueno. Gracias. Gracias, Luis. Te despedimos acá con un profundo reconocimiento a tu presencia, al dedicarle tu tiempo a esto que para nosotros es tan importante. Y, y decirte de que lo que hicimos hoy, gracias a vos, seguramente va a ayudar a más de uno. Pues me gusta mucho la invitación, agradezco a Sergio por esto, no me imaginé que me pudiera considerar para algo así. Yo creo que le dije a Sergio, nunca me he considerado una persona pues yo no le digo a la gente yo soy deportista. No, hago deporte, pero no es que yo tal vez me Sí, consideraría deportista si yo fuera un nadador profesional o un futbolista profesional. Simplemente creo que soy una persona que como involucró el deporte dentro de su vida. bien, para mejorarla, para mejorar tu Sí, vida. Eso es correcto. fundamental. Bueno, muchísimas gracias por mi parte. Bueno, gracias a usted.